Más de medio siglo después del convulsionado final de los años 60, los campus universitarios de los Estados Unidos vuelven a convertirse en un caldero político en oposición a una guerra. De Vietnam a Gaza, los estudiantes se muestran nuevamente como un sujeto político intenso, convencido y disruptivo, protagonizando conflictos que a la sociedad estadounidense le cuesta procesar y encauzar. Si bien los estudiantes universitarios participaron de forma activa en los últimos años de varias manifestaciones emblemáticas en Estados Unidos, como las del movimiento Occupy Wall Street en 2011 contra la inequidad económica y la especulación financiera, o las del movimiento antirracista Black Lives Matter en 2013, la imagen de los acampes en las universidades más prestigiosas de los Estados Unidos contra la guerra en Gaza y los choques con la policía remiten directamente a las manifestaciones pacíficas que proliferaron desde 1968. There is one big difference. The students 56 years ago had the draft. It was our country, and that was doing the direct murder, and we were all concerned about our own. Or the males, of course, were concerned about being drafted to murder people in Vietnam. These kids now, they're not subject to a draft. They are acting for purely altruistic reasons. Las protestas actuales comenzaron a mediados de abril en el campus de la Universidad de Columbia en Manhattan y se expandieron rápidamente a otras importantes universidades, como las de Nueva York, Yale, Carolina del Norte, Texas, Arizona, Indiana, Pensilvania, California y el Instituto Tecnológico de Massachusetts, entre otras instituciones académicas. La modalidad adoptada para la protesta fue el acampe de estudiantes y en algunos casos se sumaron también profesores y trabajadores no docentes bajo eslogans de solidaridad con el pueblo palestino y demandando el cese del apoyo económico y militar de Estados Unidos al gobierno israelí. We were part of making this victory possible. We, the students, are victorious. And yesterday, we continued the revolutionary legacy of the anti-imperialist students that came before us. Of students who refused to pay for death and destruction and genocide. En Colombia, estudiantes nucleados en unas 120 organizaciones pro-palestinas y otros pertenecientes a grupos judíos críticos de la política del primer ministro Benjamín Netanyahu empezaron instalando unas 50 carpas. Las autoridades universitarias creyeron que la protesta terminaría diluyéndose por la cercanía con el receso de verano, los exámenes y las inminentes ceremonias de graduación. Cuando eso no ocurrió, Minosh Shafik, presidenta de la institución, autorizó el ingreso al campus de la policía de Nueva York, que asaltó el acampe y realizó al menos 120 detenciones. Fue la primera vez en 56 años que fuerzas policiales reprimieron una manifestación estudiantil dentro de Colombia, una escena que se repitió en varias otras instituciones académicas a lo largo del país. Our universities have been under enormous pressure particularly in the United States, but not just in the United States, coming from the right wing that wants to change what we teach and how we teach. Unfortunately, that has evolved into a campaign about anti-Semitism, so broadly defined that it makes no sense and basically inhibits any kind of political speech. Los manifestantes fueron acusados de antisemitismo por otros estudiantes judíos y por medios y políticos estadounidenses, abriendo un debate sobre los límites del derecho a la libre expresión y lo que fue calificado como discursos de odio, algo que los estudiantes pro-palestinos niegan. We've all seen images, and they put to the test two fundamental American principles. The first is the right to free speech, and for people to peacefully assemble and make their voices heard. The second is the rule of law. Both must be upheld. We are not an authoritarian nation where we silence people or squash dissent, but neither are we a lawless country. We are a civil society, and order must prevail. El propio Netanyahu criticó a quienes acampan en solidaridad con Palestina. What's happening in America's college campuses is horrific. It has to be stopped. It has to be condemned and condemned unequivocally. But that's not what happened. The response of several university presidents was shameful.
Por su parte, el secretario de Estado Antony Blinken se refirió a las protestas intentando un difícil equilibrio entre libertad de expresión y condena a Hamás. Ni las detenciones ni las amenazas de suspensiones y expulsiones desalentaron a los manifestantes en Colombia, que volvieron a instalar el acampe y tomaron un edificio dentro del campus. Las demandas estudiantiles incluían, entre otras cosas, amnistía para los estudiantes sancionados y que Colombia deje de invertir sus fondos patrimoniales en empresas que apoyan al gobierno de Israel. La presidenta de Colombia ofreció en cambio invertir en salud y educación en Gaza, pero no hubo acuerdo y la policía realizó un nuevo desalojo de la emblemática universidad, con más de 300 detenidos. Sin embargo, aunque la protesta fue disuelta, a solo 6 meses de las elecciones presidenciales y con el inicio de la ofensiva israelí en Rafah, el conflicto no tiene perspectivas de terminar con este episodio. Pero veamos cómo funciona la autonomía en las universidades de los Estados Unidos, qué pasa con la seguridad en los campus de las casas de altos estudios. Félix Taylor, a ver. Vamos a ver, Pablo. Bueno, mira, ¿puede la policía entrar a un campus universitario en los Estados Unidos? Sí, la policía local y estatal en Estados Unidos puede ingresar a los campus universitarios para responder a emergencias y actos criminales, pero hay reglas específicas para eso, que varían según el estado y las políticas de cada universidad. Muchas universidades tienen sus propias fuerzas policiales, armadas y con capacidad de efectuar arrestos. En otros casos, las universidades tienen convenios con policías locales para intervenir en caso de necesidad o cuentan con servicios de seguridad privada. En la actualidad, el 92% de las universidades públicas y el 38% de las privadas en los Estados Unidos tienen policías dentro de sus campus. Le habíamos adelantado, tenemos un invitado para estar analizando la situación en las universidades de los Estados Unidos, situación muy particular, por cierto. La ficha de nuestro invitado es esta. Félix, a ver. Nuestro invitado de hoy es Joaquín Arguindey. Él es politólogo, especialista en política doméstica de los Estados Unidos, asesor en asuntos internacionales y colaborador en varios medios argentinos. Bien, Joaquín, buenas tardes, gracias por venir. Un placer. Bueno, recién tardes. compartíamos el informe, los diferentes episodios que se fueron dando en los últimos días. Los ojos del mundo están posados en lo que está pasando en varias universidades estadounidenses. También decíamos que un conflicto se trasladó a varias facultades también de Europa y básicamente de Francia. ¿Tu primera visión de lo que está sucediendo en las últimas semanas? Bueno, creo que entre la población joven en Estados Unidos la guerra en Gaza es de particular impopularidad. Creo que es reflejo tanto de las protestas universitarias como las que han ocurrido por fuera de universidades también. Algunas protestas sindicales, otras en diferentes partes de Estados Unidos a nivel urbano también fundamentalmente. Creo que dentro de las universidades es particularmente llamativo lo que está ocurriendo en el sentido de que atrae muchísima atención y además, bueno, buena parte de la política le presta mucha atención a lo que ocurre universitariamente. Diría que de todas maneras no es algo que esté afectando en particular la política estadounidense a un nivel macro. Creo que la campaña presidencial en particular está corriendo por otras vías fundamentalmente, y creo que en esta época que es inmediatamente previo al fin de la cursada de Estados Unidos va a tener un pico de intención y luego los siguientes meses, en la medida que no haya más estudiantes en las universidades, diría que va a declinar bastante en importancia, por lo menos hasta septiembre. Bien. Joaquín, primero gracias por haber venido. En ese contexto, ¿podrías describir un poco, porque se hablaba mucho, bueno, incluso de denuncias de antisemitismo, lo hablábamos un poco fuera del aire, contar o describir en realidad qué es lo que se está pidiendo en general, qué es lo que está pasando en los campus universitarios, que entiendo que en su gran mayoría lo que piden es un cese al fuego en la Franja de Gaza, pero si nos podés contar un poco y describir cuál es la situación en ese sentido, y también, si bien decías que todavía no afecta a la macro, bueno, mucho se habla y mucho se compara de las movilizaciones estudiantiles en la década del 60 en un contexto de guerra en Vietnam. En ese sentido, ¿cómo lo analizás también? Diría que en cuanto a la primera parte de la pregunta, en lo que refiere a las protestas en sí mismos, creo que sí que tienen que ver más que nada con el conflicto en Gaza, del rol de estadounidense ahí, de querer, la administración Biden en particular queriendo apoyar a Israel pero no a Netanyahu, y ese intento de quedarse en una política intermedia entre ambas cosas que no parece satisfacer absolutamente a nadie, por lo menos por ahora.
creo que dentro de los temas por los cuales se evalúa el presidente, su manejo del conflicto en Medio Oriente en general ha sido uno de los más bajos, uno de los puntos más débiles de su presidencia. Y creo que las protestas, fundamentalmente aquellas que son, digamos, en protesta del rol estadounidense ahí, son fundamentalmente acerca del apoyo desmedido que ha dado a favor de Israel y la falta de asistencia humanitaria hacia los palestinos. Y también el fracaso hasta ahora en generar un cese al fuego entre ambos bandos. En cuanto a lo segundo, te diría que hay un intento de recrear una especie de mentalidad alrededor de 1968, creo que es atinado compararlo. Por otro lado, como se mencionaba en uno de los videos, es difícil verlo como algo que permea a la sociedad entera estadounidense, dado que en 1968 estaban llegando, no sé, cuerpos de soldados estadounidenses caídos en Vietnam todas las semanas a Estados Unidos, había gente que conocía a alguien que había caído ahí. O sea, que lo afectaba mucho más directamente, decís. La sociedad estadounidense estaba afectada en base a eso y era algo que estaba presente y tenía gente que de un día a otro moría en la guerra. Hoy en día es algo mucho más abstracto, a menos que por supuesto uno conozca a una persona que esté en Gaza o que esté en Palestina en general. Para la inmensa mayoría de estadounidenses no es el caso y consecuentemente es algo mucho más pequeño. Diría la mayor parte de la población estadounidense no está prestando atención o recién va a empezar a prestar atención a nivel político electoral mucho más adelante. Ahora mismo te diría que es un tema junto con múltiples otros. Bien, vos recién tocaste un punto interesante, Joaquín, una campaña electoral. Recordemos, los Estados Unidos está en medio de una campaña electoral justamente, y vos considerás que este conflicto en las universidades en principio no estaría colándose en esta campaña. En principio. Por ahora... Por ahora, digo. Preliminarmente, siendo mayo... Si escalaría, ¿vos creés que sí, que formaría parte de las deliberaciones de los dos candidatos? Si esta fuera la situación en septiembre o octubre, probablemente sí, pero ahora mismo en lo que estamos transcurriendo ahora es la parte final de lo que son las primarias partidarias, las cuales están saldadas desde hace meses, porque ya se sabe cuáles son ambos candidatos. No están cumpliendo un rol electoral y no hay forma en la cual electoralmente los votantes puedan demostrar estar a favor o en contra de ambas cosas por fuera de elecciones locales, que en muchos casos tienen muy poco que ver con eso. No se va a decidir el voto de una alcaldía o el voto de un representante en base a su postura, en base a eso, a pesar de que hay algunas pequeñas competencias, sobre todo internas dentro del Partido Demócrata, que sí se han definido en base a eso. Tal cual. Ahora, pero el grueso no. Más allá de que todavía faltan varios meses y pueden pasar varias cosas, no es llamativo igual que en las primarias se había visto esto de llamar a un voto, no me acuerdo ahora cómo era el nombre, pero que hacía referencia también a Gaza, y mucho se hablaba de, bueno, qué puede hacer o cómo puede jugar Biden con Israel, que es un aliado, más allá de por ahí esas idas y vueltas con Netanyahu en particular, pero es un país que es aliado claramente de Estados Unidos, y a su vez con su base quizás más progresista, que entiendo que es, bueno, por ahí quienes más pueden llegar a cuestionar lo de Palestina, o incluso ya directamente musulmanes o árabes, digamos. ¿Crees que esto no va a pasar, no va a afectar de manera menos relevante en la elección, al menos en los sondeos que vienen bastante a la par, digamos, y que, perdón, no sé, corregime si me equivoco, pero que entiendo que incluso, si bien en la mayoría en las encuestas están muy cerquita Trump de Biden, lo que se registra es que en la gente más joven, y bueno, estamos viendo estudiantes universitarios, la diferencia se amplía a favor de Trump. Digamos, ¿crees que eso no lo puede afectar? ¿Crees que esto todavía faltan varios meses? ¿Cómo lo ves en ese sentido? En términos generales es demasiado prematuro por contemplar las encuestas ahora mismo. Te diría para mayo, junio, recién te diría a partir del principio de septiembre le prestaría atención, más allá de las cosas mucho más establecidas de lo que ya sabemos que es un tanto obvio. Hay estados que no van a ser competitivos, ese tipo de cosas. Si estuvieran dando resultados muy distintos, ahí sí sería una cuestión de alarma en algún sentido u otro, pero no sería el caso por ahora. En cuanto a la forma en la cual podría afectar la campaña más adelante, el conflicto sí te diría que lo puede afectar, no tanto las protestas en sí mismos, sino el desenlace del conflicto en Medio Oriente de ahora, las incógnitas que nos quedan en septiembre o octubre. Por otro lado, creo que hay un foco bastante importante en ambas campañas de que la conversación se trate de otras cosas, porque no es el tipo de cosa que le beneficia a ninguno de los dos candidatos. Biden, porque bueno, al no tener algo concluso como para mostrar en Medio Oriente, no va a querer hablar del tema o va a querer disminuirlo a un rol mucho más ligado a lo que él está haciendo en términos humanitarios para Gaza, el puerto ese que quiere construir por una parte de Gaza. Trump, por otro lado, bueno, parte de su base es gente que es antisemita, no es algo en lo cual se pueda respaldar demasiado. Se juntó a cenar con Nick Fuentes hace cierta cantidad de tiempo, es un hombre que es un nacionalista blanco confeso, es alguien que dice el holocausto nunca existió. Hay una parte de la base que no quiero oír eso tampoco, y no le puede ser muy útil a él remarcarlo y estar constantemente hablando de ello.
Por otro lado, el voto joven, diría que si hay un riesgo para Biden, no es uno de que Trump vaya a cosechar esos votantes. La política, lo que planea hacer Trump, lo que planea hacer particularmente Jared Kushner, su yerno, con respecto a Gaza, que fue convertirlo en una especie de Miami en el Mediterráneo, no es algo que quiera oír la persona que está protestando promedio en Colombia, donde sea. Diría más bien que son votantes que pueden migrar hacia terceras opciones. Cornel West, Jill Stein, el Partido Verde, todos los pequeños partidos de protesta, particularmente en los estados que son bastante seguros. Un votante en Nueva York sabe que puede mandar ese voto de protesta y no pasa nada, porque dentro de su pequeña elección estatal, Biden va a ganar en vez de por, no sé, 20 puntos, va a ganar por 10 o 15, lo que sea. Joaquín, ¿lo que está pasando en Europa es un espejo de lo que está pasando en Estados Unidos? ¿O son situaciones diferentes? No he visto mucho acerca de las protestas en Europa. Por lo que he visto, el rol estadounidense, sospecho que las universidades en Estados Unidos, la forma en la cual han lidiado con eso, a nivel estatal, a nivel municipal inclusive, algunas, por supuesto, algunas figuras políticas locales han intentado sacar algún tipo de provecho de ello. El alcalde de Nueva York, Eric Adams, es el caso ejemplar, me parece, de simplemente colmar Colombia con policías, hasta el punto donde hay muchísimos más policías que gente protestando, lo cual te diría que es un incentivo clásico a que haya más violencia en la protesta. Claro, se concentró mucha tensión en Colombia, obviamente, ¿no? Sí, más allá del resto de las unidades, esto hay que decirlo también, es una realidad, ¿no? Colombia es un punto de inflexión. ¿De las protestas en sí mismo? Sí, de las protestas. A ver, puede ser en la medida que vamos a ver en septiembre realmente, en términos de cuando vuelvan del verano, esencialmente si van a continuar las protestas o no. Hay gente que planea quedarse en una camper, sí, claro. Eso. El grueso diría que me parece que no, van a volver a sus hogares. Dependiendo de cuál sea la situación en Medio Oriente en septiembre, puede que haya más protestas o no, pero por ahora diría que es una incógnita. En ese sentido de cómo va a ser la situación en Medio Oriente, preguntarte cómo analizás este vínculo que algo mencionaste antes entre Biden y Netanyahu, que hay ciertos cortocircuitos, pero a su vez un vínculo histórico entre Estados Unidos e Israel, como decíamos, ¿no? Creo que junto con Arabia Saudita son los dos grandes aliados de Medio Oriente. ¿Cómo analizás ese vínculo entre el presidente y el premier? Creo que Biden nada lo pondría más contento que deshacerse de Netanyahu en este momento. Creo que de ahora hasta noviembre la posibilidad de detener lo que Netanyahu tiene en mente, particularmente para Rafah y la invasión final que tiene ahora pensada, es lo que quiere detener a prácticamente cualquier costo, porque no ha habido nada de beneficio para Estados Unidos en todo este proceso. La idea de tener que defender un aliado, el cual es complicado regionalmente, el cual le ha dificultado los diseños que tiene Estados Unidos por una especie de acuerdo de paz regional en Medio Oriente que ya habían empezado en la era Trump. Y le ha creado un problema dentro de la propia base de votantes al presidente que buscaba entusiasmar mediante por ejemplo, estos alumnos que estamos viendo protestar, que estaba buscando entusiasmar por vía de, por ejemplo, el perdón a un montón de préstamos estudiantiles, a la defensa del derecho al aborto. Son todas cuestiones que la mayoría de los estudiantes creo que les interesan y estarían dispuestos a votar por Biden en ese nivel, pero bueno, está distorsionada su percepción del presidente, al menos de la vista de la campaña, por este tipo de asunto. Creo que es justamente lo que no quiere ocurrir. Bien, Joaquín, gracias por ayudarnos a entender por dónde está pasando hoy el conflicto, y en septiembre le prestaremos mucha atención, como bien nos adelantabas vos, de continuar justamente este conflicto. Bueno, allí estaremos analizando a ver las diferentes derivaciones de un conflicto que tiene su punto de partida, pero que no sabemos si finalmente va a tener un final inmediato o se va a extender. Gracias, Joaquín. Un placer.